Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Pues muchas gracias por acompañarnos. Ya Carlos nos hizo el favor de presentarnos. Y pues nosotras les vamos a contar ahora un poco, bueno, creo que bastante, sobre Sor Juana como feminista y defensora de los derechos de la mujer. Y para empezar, me gustaría abrir una pregunta, solo para que quede ahí en el tintero y nos preguntemos: ¿cuántas Sor Juanas habrán existido a lo largo de la historia? ¿Cuántas habrán sido asesinadas? Mujeres brillantes que no tuvieron la oportunidad de desarrollar su potencial, que no pudieron tomar la decisión de enclaustrarse para tener tiempo de pensar, imaginar, escribir. Todas aquellas que tenían la pluma y la libreta en la mesa, mientras con una mano amamantaban al bebé y con la otra hacían la salsa para la comida. ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos conocido sus letras, sus formas de ver el mundo? ¿Cómo se habría nutrido la literatura universal? Os aseguro que alguien se acordará de nosotras en el futuro, dijo Safo de Lesbos a sus compañeras hace más de 3000 años. Y hoy estamos aquí, reunidas y reunidos, para conmemorar a una escritora que nació hace más de 300 años. El feminismo, para ponerlo en términos un poco más prácticos que teóricos, es la idea radical de que las mujeres somos personas y como tales merecemos derechos que nos permitan habitar libremente este mundo y existir en toda la plenitud de la palabra. El feminismo es el conjunto de teorías, agendas, reivindicaciones y praxis que buscan la liberación, empoderamiento y emancipación de las mujeres. Hay personas que piensan que el feminismo no es necesario y que mejor hablemos de igualismo. Y yo pienso y les invito a pensar que lo que no se nombra no existe. Cito a Dalia Serra: la emancipación de las mujeres no está completada. En todos los contextos, ser mujer es enfrentarse a violencia sexista, machismo, discriminación y opresiones. En México, todos los días son asesinadas 9 mujeres. Ocurre una violación cada 5 segundos. El acoso sexual inicia en promedio a los 7 años. El aborto es castigado con cárcel. Matrimonios forzados de menores de 12 años. El feminismo se llama feminismo porque busca equilibrar a favor de las mujeres una balanza que históricamente ha estado y aún está desequilibrada. Este es el punto de la perspectiva de género y el desarrollo humano. Brindar a todas las personas la oportunidad de desarrollar su potencial, sin importar su género o su identidad de género, para nutrir al resto de la humanidad con esto, ya sea artísticamente, científicamente, económicamente, socialmente, etc. ¿Suena loco hoy en día? Imaginemos por un momento en los tiempos de Sor Juana, Juana de Asbaje. ¿Cómo habrá sido ser mujer en sus tiempos? Sor Juana nos deja a través de su poesía un extenso documento de lo que era ser mujer en esa época y que no ha cambiado mucho, a pesar de que México ha dejado de ser Nueva España. ¿Cómo es que ella se dio cuenta del sexismo en una época en la que eso no se cuestionaba? Sor Juana creó una revolución a través de sus letras que sigue sembrando hasta nuestros días. Utilizó su pluma para cuestionar a la sociedad en la que vivía, a las personas que la rodeaban y a ella misma, para intentar entender por qué no la dejaban escribir, por qué la persecución continua, el despojo, la crítica y la ridiculización. Sor Juana es feminista porque cuestiona un sistema patriarcal al hablar sobre las problemáticas de género que vive en carne propia. Porque cuando una mujer dice su propia verdad, abre la puerta de lo que durante años estuvo en secreto y en silencio, para darnos cuenta de que ese problema o situación que está enunciando no es únicamente suya, sino que todas la compartimos. Y eso entonces vuelve lo personal
político. Pues devela que el problema que parecía ser de una sola mujer, en realidad es un problema de género y de salud pública, que se repetirá hasta que no se ataque de manera estructural. Leer a Sor Juana es leer al presente. Es caminar por las calles o escuchar las noticias después de una marcha feminista y pensar en la necedad que retrata perfectamente en Hombres Necios. Necedad que se traduce en la incapacidad para escuchar, aunque las consignas hayan vuelto gritos. En la incapacidad de observar, imaginar y trabajar en conjunto para pensar en nuevas posibilidades de ser y estar como sociedad. Sor Juana era feminista desde mucho antes en que pensáramos en la palabra misma. Leer a Sor Juana nos puede llevar a pensar, ¿cuánto tiempo falta? ¿Hasta cuándo podremos leerla como un mero documento que nos exprese algo que sucedió hace mucho tiempo y que dejó de pasar? Pensemos que la escritura de Sor Juana dejará de ser vigente el día en que las niñas, mujeres, ancianas, seamos consideradas personas y tratadas como tal. El día en que la literatura creada por mujeres deje de ser considerada literatura femenina para empezar a ser catalogada como literatura universal. En primer lugar, la Nueva España vivía una sociedad muy jerarquizada y lo podemos entender. Primero estaban los españoles, los criollos, los mestizos empezaban a surgir, pero no había muchos registros de nacimiento todavía de ellos. Había los indígenas, los africanos y las otras castas. Y esas estructuras eran sumamente rígidas y lo que se le permitía a cada mujer dependía también de esa situación social en que vivía. Perdón. Sí. Sor Juana Inés perteneció al grupo de los llamados criollos, que fueron los españoles que nacieron, o los hijos españoles que nacieron en México. Y como tales, ellos estaban sujetos a un poquito de rigor, de más rigor, se puedo decir, quizá eclesiástico, pero creo que no había barreras. Bien, en el ámbito familiar de los criollos, la orientación patriarcal, que también se lo Patricia, pedía amor, obediencia y reverencia hacia el esposo en las mujeres y hacia el padre, hacia los hijos. Pero una irreverencia ciega. Me voy a permitir leer un poco de lo que se pedía. En las mujeres, la casa, porque debe estar al pendiente de toda la familia. Para eso puso Dios al lado de Adán a Eva, no solo como compañera, sino para ayuda. Y como buena hija, obedezca, calle y ame a su familia. Ese es el cargo de la mujer, en que ha de emplear sus cuidados todos y toda su atención. Son guardas de la casa, de modo que no atendiendo ni más esplendor ni más hermosura, han de emplear su caudal todo y su solicitud hacia la casa y la familia. Respecto del esposo, me voy a referir porque como pedían, no lo voy a seguir. Sí, a la mujer se le consideraba como un ser frágil, sin mucho poder de discernimiento, y como tal estaba tutelada porque no podía realizar labores jurídicas porque no se suponía que estaba a la altura. Además, la mujer debería de estar, a ver, y está así medio complicada. Sí, la mujer también en el discurso novohispano tenía dos facetas. Por un lado, tendría que estar en el hogar, pero por otro, se le percibía como la causa de todos los males, como si ella, porque se dejaba llevar por las pasiones, porque era débil y porque pensaba solo en sí misma, se suponía. Además, el control moral hacia la mujer estaba impuesto por las normas sociales
y era constantemente repetido por los sermones en las iglesias. Y además se pedía que se mantuvieran ocupadas y evitar el ocio para evitar las tentaciones y alejar los malos pensamientos. Y aquí tengo otra lectura que me gustaría, si la encuentro, referirme. En la mujer de casa, porque debe de estar al pendiente de toda la familia, para eso puso Dios, perdón, no, ese ya lo leí, disculpen. Bueno, estoy un poquito desordenada. Bueno, paso al siguiente. No, permítame. En cuanto al acceso a la educación, ya se ha dicho, las universidades estaban enteramente fuera de las posibilidades de las mujeres. Estaban reservadas para los hombres. Y de ahí que Sor Juana, con toda razón, nos dice: ¿pero quién ha prohibido a las mujeres los estudios privados e individuales? ¿No tiene un alma racional como los hombres? ¿Qué revelación divina? ¿Qué determinación de la Iglesia? ¿Qué dictado de la razón hizo para nosotros una ley tan severa? Ahora voy a dirigirme un poco hacia Sor Juana, en la siguiente. Sí. A pesar de esa realidad de que les contaba, las normas jurídicas, las normas de la Iglesia, la realidad, había un poquito de diferencia entre lo que debería de ser y lo que se predicaba y la realidad. Y eso también lo vivió Sor Juana en sus familiares. Hubo mujeres en todos los estratos sociales que pudieron encontrar un lugar a pesar de que no hubieran pudieron obtener independencia y seguridad económica a pesar de estar en situaciones que no eran normales desde el punto de vista de la Iglesia, que estuvieran en una relación sin haberse casado, por ejemplo, que tuvieran hijos naturales. Hubo excepciones y hubo posibilidades para algunas mujeres, pero estas fueron las excepciones. Y ahora sí, seguimos a la siguiente. En la mayoría de los casos, las mujeres pudieron encontrar un lugar en la sociedad. No en la mayoría de los casos, en algunos casos, las mujeres pudieron encontrar su lugar en la sociedad al margen de prejuicios y estereotipos. Y incluso Sor Juana vio algunos ejemplos de eso. Por ejemplo, ella se refirió a unas señoras que eran dueñas de una imprenta. Y ahí menciona a la señora Paola de Benavides, que cuando murió su esposo, ella pudo tomar las riendas de la imprenta. Y de hecho, se imprimieron muchísimos libros y por 30 años pudo continuar haciéndolo. Y cuando ella murió, curiosamente su hija asumió justamente el mismo papel. Son dos ejemplos no tan frecuentes, pero en una de las cartas que hace Sor Juana en respuesta a las críticas que le hacen, sobre todo dos personas que fueron cruciales en su vida, ella da un ejemplo. Por ejemplo, estas mujeres pueden trabajar, estas mujeres pueden salir y realizarse. ¿Por qué no todas? Muchas gracias. Puedes pasar. Y ahora me voy a dirigir un poquito a la vida de Sor Juana. Ella nació en un pueblo pequeño, cerca de Chalco, y de hecho ella dice que nació en un lugar muy bello, donde la luz entraba y miraba directamente. Y después de eso creció en un medio, imagínense, en una hacienda. Entonces creció en un medio un tanto rural, y con muchos sirvientes alrededor de ella, por lo cual pudo aprender el náhuatl muy rápidamente, y de hecho a los 8 años compuso una loa para la celebración de Corpus Christi, que fue muy reconocida y la compuso en una combinación de náhuatl y de castellano, lo cual fue una cosa muy bella. Hace unos 20 años
la rescataron e hicieron el trabajo de traerla a la vida, a esa loa, que bueno, es breve, pero fue muy interesante. Bien, esta niña tenía unos deseos de saber increíbles y siguió a su hermana mayor, porque ella nació en una familia donde había 2 hermanas mayores. La siguió a unas escuelas que se llamaban amigas. Y ahí empezó a leer y escribir, pero a los 3 años esta niña ya sabía leer y escribir. Y después, como no pudo continuar con mucho de su educación, ahí se sirvió de la biblioteca de su abuelo. Su abuelo, he de decir, tuvo un papel muy importante, por eso, porque seguramente la ha de haber apoyado, y tenía una biblioteca muy amplia donde Sor Juana, por sí misma, autodidácticamente, se puso a aprender, a leer, y en algunas de las respuestas que justamente da a esos críticos, habla de esa dureza, de esa dificultad de enfrentarse a tener un maestro, solo libros como maestros, y sin tener compañeros con quien intercambiar ideas. Fue una vida muy sola, muy difícil, que le costó mucho trabajo, pero que le permitió pues adquirir muchísimos conocimientos. Jaime, si le pasas a la siguiente. Antes de eso, perdón. Quiero también decir que en la familia de Sor Juana Inés, su madre no se casó con su padre, y de hecho, esta señora, después de que el padre de Sor Juana se fue, tuvo otra persona, 3 hijos más, en total tuvo 6. Sor Juana fue la número 3, y después hubo en total, 6. Y en la familia, ella no fue la excepción. Fue una mujer también sumamente fuerte, porque cuando murió el padre, el abuelo de Sor Juana, ella tomó las riendas de la hacienda. Y de nuevo, ella no fue una excepción. Su hija María, hermana de Sor Juana, al morir su madre, tomó las riendas de la hacienda. Y va más, una hermana de ella compró una hacienda con ayuda de Sor Juana. Lo que quiero decir aquí es que Sor Juana tuvo dificultades, sí, tenía un intelecto enorme que le producía esta sed de saber, pero al mismo tiempo tuvo modelos en estas mujeres fuertes, porque manejar una hacienda no es cualquier cosa, requiere de mucho esfuerzo, requiere de energía y de conducir a una comunidad, porque en México las haciendas de este tipo eran realmente una comunidad, y para eso se necesita ser muy competente. Bueno, aquí Sor Juana, antes de eso, Sor Juana llega a los 8 años, su abuelo muere, su madre la manda con una tía que vivía en la Ciudad de México, y Sor Juana empieza a percibir este lugar tan interesante. También tiene la oportunidad de empezar a estudiar latín, y se dice que aprendió en 20 lecciones en latín, lo cual les da muestra de su genio. Además, su tío de la Mata, que así se apellidaba, tenía un buen contacto con la corte, y eso le permitió presentarla a la corte. Y esta niña, siendo tan talentosa, era una niña muy pequeña, 12, 14 años, deslumbró y fue admitida a la corte como dama de honor de la virreina, la esposa del virrey de Mancera. Y eso, por supuesto, imagínense, le abre unas posibilidades tremendas de presentar y de mostrar su conocimiento. Era una mujer que tenía también que tomar una decisión, porque las opciones para las mujeres en aquel momento, para las criollas en particular, eran 2: o el matrimonio o el convento.
y ella empieza a recibir solicitudes de matrimonio y también tiene una conversación muy importante con un personaje que tiene una influencia en su vida, que es el Hipólito Núñez de Miranda. Este era un jesuita muy estricto, pero que la aconsejó e incluso consiguió el dinero para la dote, porque incluso para ir al convento se requería una dote. Ella ingresa a ese convento y desafortunadamente su salud, las reglas del convento fueron muy estrictas, su salud se deteriora, lo deja y entonces se recupera, vuelve a la corte, y cuando vuelve a la corte, el virrey, que estaba tan impresionado con todos sus conocimientos, le invita a 40 gentes talentosos que vinieron a examinar. Bueno, yo les vengo a hablar precisamente de la carta atenagónica y de la respuesta Sor de la Cruz. ¿Qué es lo que pasa? Que usualmente pensamos en Sor Juana y pensamos en hombres necios, en sus poemas, en general en su poesía, en sus obras de teatro, en los empeños de una casa, en todo ese tipo de cuestiones. Pero la esencia feminista realmente, y por qué a Sor Juana se le cataloga como escritora feminista, viene de estas cartas, no solo de hombres necios que tan claramente tienen un corte feminista, que más de crítica, de sátira, de lo que ocurría en la sociedad y lo que ella veía y se refleja ahí, sino que en estas cartas realmente se trata de un manifiesto feminista desde antes de que existiera tal corriente política. Eso es lo extraordinario de Sor Juana, que lo hace ella sola. Y bueno, ¿qué pasa? La carta atenagórica se publica en 1690, pero tenemos que irnos 10 años antes para hablar un poco del contexto, de qué está pasando. Como sabemos, bueno, como nos acaba de contar Marisela, en 1680 llegan los condes de Paredes, de los cuales Sor Juana se vuelve muy amiga, muy allegada, sobre todo de la virreina, sí. María Luisa, ella le decía Lisi, era su gran amiga y le escribía muchas cosas. Los virreyes la protegen. ¿De quién? En ese mismo año llega Francisco de Aguiar y Seijas, que lo veíamos ahora. Este señor es el nuevo arzobispo de México, que también llega, bueno, de la Ciudad de México, que también llega en 1680. Como arzobispo, por supuesto que tenía bajo su control a todos los conventos, en especial pues el convento de San Jerónimo, que era el que pertenecía a Sor Juana. Y este señor era un señor ascético, completamente, era abiertamente misógino, decía que gracias a Dios, daba gracias a Dios cada noche que no tenía que haber tratado con ninguna mujer. No le gustaba el teatro, no estaba abiertamente en contra de la dramaturgia, de la literatura, de la comedia, por supuesto. Y bueno, pues sí, este simpático señor era pues casi el jefe del convento donde estaba Sor Juana, ¿no? Pero lo que le ayudó a Sor Juana fue esta estrecha amistad con los condes de Paredes. ¿Por qué? Porque ellos estaban por encima de Aguiar. Entonces, ellos permitían, él decía que no se hicieran representaciones, que no escribiera, que no lo que sea, pero ellos sí le daban su permiso. Entonces, ella pues se lo saltaba olímpicamente, como decimos en México, y continuaba con su labor, ¿no? Continuaba escribiendo por encargo directo de la virreina. Por ellos mismos le dejaban no solo escribir, sino que le ordenaban escribir. Entonces ella decía, bueno, pues tengo que escribir, ¿no? Me lo ordenaban. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1686 ocurre una sucesión virreinal, que también nos lo acaban de narrar. Se van los condes de Paredes y llegan pues unos nuevos virreyes con los que Sor Juana no logró entablar pues ningún tipo de relación, y se queda a merced de Aguiar y Seijas, que por supuesto pues no fue una situación favorable para Sor Juana. Comienzan como muchos conflictos directos. Es cuando Aguiar y Seijas comienza en los sermones, en las cuestiones públicas, a amonestarla públicamente. Él veía incompatibles, como ya nos lo adelantaban también, la labor religiosa y la literatura. En particular la de Sor Juana, la que consideraba altamente profana,
decía que era una literatura completamente profana y que no tenía que hacer nada ella. El confesor de Sor Juana, que era Núñez de Miranda, como ya nos lo adelantaba también, empezó a tomar partido pues también como por él, ¿no? Y decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mejor deja de escribir, no está bien que hagas esto, es mejor que te dediques pues a rezar, ¿no? O escribe versos, pero pues nada más a Dios, ¿no? Y cocina, y ya está. Y ella le escribe una carta a Núñez de Miranda, donde le dice que pues no, que ella no va a parar, que ella está en su derecho de hacer lo que Dios le ordena que haga, y básicamente pues lo despide como su confesor. Su nuevo confesor fue el obispo de Puebla, que es el señor que vimos de aquel lado, que era Manuel Fernández de Santa Cruz. Este señor había sido candidato a ser arzobispo al mismo tiempo que Aguilar y Seijas, pero pues se quedó el otro. Entonces, bueno, estaba como un poco perdonado el que fuera opositor del otro, ¿no? Él manifestaba abiertamente admirar a Sor Juana. La admiraba, era su amigo, se presumía su amigo, su confesor, era una persona muy cercana a Sor Juana. Entonces, pues obviamente ellos tenían pues intercambios, ¿no? En los que pues no creo que hablaran muy bien, ¿verdad? De Aguilar, de todo lo que pues hacía, todo lo que ella prohibía, de cómo se refería y cómo se expresaba públicamente de Sor Juana. Y entonces, cuando ocurre este episodio del sermón de Vieira, el obispo de Puebla, Fernández de Santa Cruz, le dice a Sor Juana, bueno, ellos tienen una conversación al respecto, y le dice a Sor Juana, ponme todo eso por escrito. En una carta a mí, explícame todo esto que me estás explicando, todo lo que, esta respuesta, ponla por escrito. Ah, bueno, pues Sor Juana le escribe, de hecho ella dice, escribo por encomienda de un superior, de hecho, y se refiere, la carta la comienza como muy señor mío, esa carta. Bueno, cabe señalar que el jesuita portugués, Antonio Vieira, era no solo amigo de Aguilar, sino que era muy admirado por él y siempre lo citaba. Entonces, el responderle directamente a un sermón era una respuesta y un ataque directo, se interpretaba como una respuesta, un ataque directo a Aguilar y Seijas. Pero bueno, Sor Juana escribe esta carta y se la da a su confesor, que era Manuel Fernández de Santa Cruz. No lo puedo pagar. Es el suspenso de todo lo que va a pasar. Entonces, bueno, en esta carta, Sor Juana afirma que las mujeres son capaces de tener logros y éxitos propios. Se refiere a muchos personajes bíblicos, por ejemplo a Judith, a Esther, se refiere a santas, a Santa Paula, que la referíamos a todas las santas que logran pues sobreponerse a la adversidad. Se refiere a personajes mitológicos también. Se refiere a cuando todas las mujeres que logran ser heroínas de una historia. Dice, sí se puede. Y no solamente tenemos por qué conformarnos con ser receptores pasivos de información. Dice ella, podemos ejercerlo. Tenemos la misma capacidad. Bueno, todo apunta que sin conocimiento ni consentimiento de Sor Juana, y ahora voy a decirles por qué, Manuel Fernández de Santa Cruz edita, prologa y publica esta carta. Entonces, no es que haya habido una carta de Sor Filotea y luego la carta de Nagórica y luego la respuesta, no fueron varias, fue un solo documento. Este documento, la carta de Nagórica, trae un prólogo de Manuel Fernández de Santa Cruz bajo el seudónimo de Sor Filotea de la Cruz. Y en este prólogo, él da respuesta a esta carta, a la carta atenagórica, que de hecho el nombre de atenagórica, de venir de Atenas, del Ateneo, se lo da Manuel Fernández de Santa Cruz, ella no lo menciona nunca. Entonces, en esta carta, bueno, más bien, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hace esto Manuel Fernández de Santa Cruz?
Era común, al parecer, en ese tiempo que los confesores sintieran que los escritos y las obras de sus confesos eran propias, que podían, no que ellas lo escribieran, sino que podían hacer lo que quisieran con ellas. Entonces, él la publica, hace esto en nombre de Sor Filotea, su nombre no figura en ningún lado, y hay indicios, incluso en la carta, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, de que Sor Juana se sintió traicionada. ¿Por qué? Porque era una carta que debió haber permanecido en el ámbito privado. Ella creía que le estaba dando la carta a su confesor, pero pues no fue así. Tal es así que ella, en la carta, en la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, al principio comienza diciendo que al llegar a mis manos impresa la carta, prorrumpía en lágrimas de confusión. O sea, se sintió exhibida, porque sabía que podía tener consecuencias pues bastante graves, ¿no? Como las tuvo. Pero bueno, ¿qué es lo que pasa en este prólogo que hace Sor Filotea de la Cruz a todo lo que les acabo de narrar que contaba Sor Juana? Sor Filotea decía que la filosofía no puede entrar en el entendimiento de las mujeres, por lo que ninguna mujer debe perder el tiempo intentando estudiar. ¿Sí? Luego que las mujeres solo deben de estudiar para aprender, pero nunca para enseñar, que no tenían la capacidad. Y luego elogia el talento de Sor Juana, dice que es de un entendimiento admirable, pero dice que es una lástima ver su intelecto preocuparse en temas mundanos, profanos, indecentes e indignos para la mujer. Y por último, la que más me gusta, que dice, afirma que la educación en la mujer conlleva a la desobediencia. Fatal, ¿no? Pues sí, no me lo ocurre. Y sobre todo en ese contexto en el que la obediencia en la mujer era una virtud admiradísima, como nos acaban de mostrar, ¿no? Era así como, la mujer debe, o sea, no se le sugiere, no está bien, no, debe ser obediente. Pues si la educas, pues ya no va a ser obediente. Pues bueno, se publica esta carta, Juana es amonestada, tiene bastantes consecuencias, se le castiga dentro del convento, sus labores, bueno, se le relega un poco de todo lo de las actividades a las que se dedicaba, parece ser que se le encierra, se le ordena un claustro, un claustro dentro del claustro, o sea, ya no podía salir. Entonces, aún así, ella decide publicar una respuesta, y esta es la famosa respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz, que como vimos no es ningún anónimo, es un seudónimo. ¿Por qué? Porque Juana sabía perfectamente quién era Sor Filotea de la Cruz, ¿no? Entonces, ella la publica en 1691, 3 meses después, bueno, de hecho no la publica, nada más la escribe, 3 meses después de la carta atenagórica. La respuesta a Sor Filotea de la Cruz está descrita, la describe la Enciclopedia Británica como una magnífica autodefensa y defensa del derecho de las mujeres al conocimiento. Es por eso que se le considera un manifiesto feminista, tal cual. Defiende sus derechos intelectuales y el derecho de las mujeres a la educación, no solo a recibirla, sino también a ser fuentes de la educación. Insiste mucho en la necesidad de que existan profesoras mujeres. Existían profesoras como rurales para grupos que se enseñaban a leer y escribir, punto. Pero si una señorita de alta sociedad quería ser educada, el profesor tenía que ser hombre. ¿Y qué pasaba? Que en no pocas ocasiones este tutor se aprovechaba de la chica, de su pupila, que obviamente pues era mucho más joven que ella. Y entonces, ¿qué pasaba ahí? Que pues los papás decidían, pues mejor pues mejor dedícate a otra cosa y ya está. Entonces ella decía, bueno, ¿por qué no hay profesoras mujeres? Se está perdiendo toda esa sabiduría de las mujeres ancianas también, ¿no? Que puedan pasar ese conocimiento. Estaba prohibido que las mujeres fueran profesoras, sobre todo particulares. Luego, exige se reconozca que la mujer tiene el entendimiento y la capacidad suficientes para razonar y aprender, es decir, igual que el hombre, impensable. Eso no, por supuesto que no.
que la mujer, como ya lo vimos muy bien, era considerada un ser inferior, como incapaz. Entonces, pues que ella lo afirmara, y que no solo lo afirmara, sino que exigiera que se reconociera, pues era así, completamente disruptivo, ¿no? Y luego, habla también sobre sus propias capacidades en esta carta, se pone de ejemplos, dice, bueno, que ella no solo tiene capacidad para las letras, sino para disciplinas tan diversas como la teología, la lógica, la retórica, la física, las ciencias naturales y otras artes. Normal, ¿no? No es. Luego, también, gracias a esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz, conocemos muchos datos biográficos que de otro modo hubieran permanecido pues en el olvido, no tenemos otra forma de saberlos. Y a continuación, si me permiten, voy a leer algunos fragmentos editados con fines de brevedad de esta carta, de esta respuesta a Sor Filotea de la Cruz. Dice, el escribir nunca ha sido dictamen propio, sino fuerza ajena. Desde que me rayó la primera luz de la razón, fue tan vehemente y poderosa la inclinación a las letras, que ni ajenas represiones, que he tenido muchas, ni propias reflejas, que he hecho no pocas, han bastado a que deje de seguir este natural impulso que Dios puso en mí. Él sabe por qué y para qué, y sabe que le he pedido que apague la luz de mi entendimiento, dejando solo el que baste para guardar su ley, pues lo demás sobra, según algunos, en una mujer, y aún hay quien diga que daña. Entonces, en este fragmento a mí me encanta, porque además ella dice así como de, bueno, no es mi culpa, o sea, reclámenle a Dios, ¿no? Que Él puso el entendimiento en mí, ¿no? Y dice también, bueno, si es un regalo de Dios, dejarlo sería ir en contra de un designio divino, ¿no? Es más hereje que me digan que yo deje de hacer lo que Dios me está diciendo que haga. Luego, continúa diciendo, empecé a aprender gramática en que creo no llegaron a 20 las lecciones que tomé. Y era tan intenso mi cuidado, que siendo así que en las mujeres, y más en tan florida juventud, es tan apreciable el adorno natural del cabello, yo me cortaba de él 4 o 6 dedos, midiendo hasta dónde llegaba antes, e imponiéndome ley, que si cuando volviese a crecer hasta allí no sabía tal o tal cosa que me había propuesto, me lo había de volver a cortar. Que no me parecía razón que estuviese vestida de cabellos en la cabeza, que estaba tan desnuda de noticias, que era más apetecible adorno. Para ella, lo bonito era el conocimiento, era saber, ¿no? El pelo y nada. Y esto es tan justo, continúa, que no solo a las mujeres que por tan ineptas están tenidas, sino a los hombres que con solo serlo piensan que son sabios. Mansplaining. Se había de prohibir la interpretación de las sagradas letras, porque de lo contrario, creo yo que han salido tantos sectarios y que ha sido la raíz de tantas herejías. Porque hay muchos que estudian para ignorar, especialmente los que son de ánimos arrogantes, inquietos y soberbios, y así, hasta que por decir lo que nadie ha dicho, dicen una herejía. Esto más daño les hace el saber que les hiciera el ignorar. Este fragmento a mí me parece increíblemente fuerte, porque está diciendo que realmente los que están interpretando la ley de Dios son otros hombres, que creen que saben más que cualquier otra persona por el hecho de ser hombres, ¿no? Y de aquí salen muchas interpretaciones, y de aquí salen muchas, o sea, ya por decirlo, no me gusta, ya es herejía, ¿no? Y pasa no solo en la religión católica, pasa en muchas cuestiones, ¿no? Ojalá hubieras desaparecido, como un naipe, un pájaro, un conejo. Así sabría que cuando el mago quisiera, aparecerías de nuevo, intacta, con la misma sonrisa y la misma ropa con las que te despedí esa mañana, y que me he cansado de describir en los reportes policíacos. A veces hasta dudo, ¿habrá sido la blusa blanca o la amarilla? No encuentro ninguna de las dos en las horas de búsqueda en tu cuarto. No sé qué es lo que busco entre tu ropa, tus bolsas y tus zapatos. Te busco a ti. No quiero mover ninguna de tus cosas porque sé que no te gusta que las cambie de lugar. No quiero que te enojes conmigo cuando vuelvas. ¿Vas a volver? ¿Volverás igual? ¿Aún conservas esa sonrisa,
esos gestos, ese lunar en la mejilla. Ese que he descrito tantas veces. Ese dicho que eres dulce, que eres buena niña, que nunca me harías esto, que nunca me matarías en vida. Pero a ellos no les importa eso. Ellos solo quieren saber qué llevabas puesto. ¿Qué importa si era la blusa blanca o la amarilla? Seguro tienes el mismo tiempo que yo sin verla. Ojalá hubieras desaparecido. Pero las personas no desaparecen. No son naipes, pájaros ni conejos. No hay ninguna magia en esto. A las personas te las arrancan, las fuerzan, las lastiman, las hieren, las matan. Y a mí me matan a cada segundo, a cada minuto que no sé de ti. Ojalá hubieras desaparecido. Ojalá pudiera dormir pensando que estás sana y salva en un limbo llena de naipes, pájaros y conejos. Escondida para escuchar el aplauso o recibir la ovación. Ojalá pudiera comer sin pensar que has comido. Ojalá pudiera hacer cualquier cosa sin preguntarme si estarás bien, si te duele algo, si tendrás frío. Ojalá pudiera dormir. Ojalá pudiera pasar un segundo sin querer arrancarme la piel de la angustia, sin saber si estarás herida o estarás enferma. ¿Estarás viva, hijita mía? ¿Te habrán matado hace mucho? ¿Te habrá dolido? Ojalá pudiera por lo menos llorar tu partida. Ojalá pudiera descansar. Pero no hay descanso. No hay vítores. No hay comida. No hay para mi existencia hasta que te tenga otra vez entre mis brazos. Juana Ramírez está esperando un mensaje. Al fin lo recibe y dice: puedes venir, pero no voy a estar. No quiero verte. Después de haber leído por sexta ocasión el mensaje, recibe uno nuevo. Hola Juana, ¿vas a venir al cine conmigo? Paso por ti a la hora que quieras. Al que ingrato me deja, busco amante. Al que amante me sigue, dejo ingrata. Constante adoro a quien mi amor maltrata. Y maltrato a quien mi amor busca constante. Al que trato de amor, hallo diamante. Y soy diamante a quien de amor me trata. Triunfante quiero ver al que me mata. Y mato al que me quiere ver triunfante. Si este pago padece mi deseo, si rabo aquel mi pudonor enojo, de ambos modos infeliz me veo. Mas yo, por mejor partido escojo, de quien me quiere ser violento empleo, que de quien no me quiere, bien despojo. Oye, ¿por qué no comes un poquito más? Oye, ¿sabes qué? Es que con ese vestido se te ve la celulitis. Ay, ponte unos tacones, te verías más guapa. Y como que ya estás para vestir santos, ¿no? ¿Y para cuándo el bebé? Recuerda el reloj biológico, ¿eh? Oye, Oye, oye,
cuando solo intento poner bellezas en mi entendimiento y no mi entendimiento en las bellezas. Y no estimo tesoros ni riquezas, y así siempre me causa más contento poner riquezas en mi pensamiento que mi pensamiento en las riquezas. Y no estimo hermosura que vencida, es despojo civil de las edades. Mi riqueza me agrada fementida, teniendo por mejor en mis verdades consumir vanidades de la vida que consumir mi vida en vanidades. ¿Por qué me hace perder el tiempo, señorita? De una vez le digo que usted en mi clase está reprobada. No le haga perder el tiempo a sus compañeros ni le quite el lugar a alguien que sí lo va a aprovechar en el futuro. ¿Usted de ingeniería? Es evidente que va a guardar el título en un cajón en cuanto se case. Dime, vencedor rapaz, vencido de mi constancia, que has sacado tu arrogancia de alterar mi firme paz, que aunque de vencer capaz es la punta de tu arpón, ¿qué importa el tiro violento si a pesar del vencimiento queda viva la razón? Tienes grande señorío, pero tu jurisdicción domina la inclinación, mas no pasa el albedrío. Y así, librarme confío de tu loco atrevimiento, pues aunque rendida siento y presa la libertad, se rinde la voluntad, pero no el consentimiento. En dos partes dividida tengo el alma en confusión, una esclava a la pasión y otra a la razón medida. Guerra civil encendida aflige el pecho importuna, quiere vencer cada una. Entre fortunas tan varias, morirán ambas contrarias, pero vencerá ninguna. De su casa, cuando de pronto comienza a acariciarse el pelo, el pecho, el abdomen, y poco a poco baja su entrepierna y comienza a emitir gemidos de placer. Cuando de pronto escucha un ruido, es su esposo, Pablo. Él está viéndola muy fijamente desde el marco de la puerta, con los ojos muy abiertos, como si hubiera visto algo imposible, algo prohibido, algo sucio. Este amoroso tormento en mi corazón se ve. Sé que lo siento y no sé la causa por qué lo siento. Siento una grave agonía. Lograr un devaneo. Empieza como deseo y para en melancolía. Cuando con más terneza mi infeliz estado lloro, sé que estoy triste e ignoro la causa de mi tristeza. Siento un anhelo tirano por la ocasión a que aspiro, y cuando cerca la miro, yo misma aparto la mano. No me mires, no me mires, no me mires. No me mires, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya, que no me he puesto maquillaje, Juana Santillán gasta en promedio 700 euros en cremas antiarrugas, 500 en productos anticelulitis, 400 en productos para el pelo
y otros 500 en arreglarse las uñas. Se levanta 2 horas y media antes de salir de su casa para que le dé tiempo de arreglarse y maquillarse. Y además se limita mucho al reír, porque dicen que la risa causa arrugas. La risa causa arrugas. ¿Este qué es? Engaño colorido, que del arte ostentando los primores, con falsos silogismos de colores, es cauteloso engaño del sentido. En quien la lisonja ha pretendido excusar de los años los horrores, y venciendo del tiempo los rigores, triunfar de la vejez y del olvido. Es un vano artificio del cuidado. Es una flor al viento, delicada. Es un resguardo inútil para el agua. Es una necia diligencia errada. Es un afán caduco. Y bien mirado, es cadáver. Es polvo. Es sombra. Es nada. 8 de marzo de 2019. Marcha masiva de mujeres en la Ciudad de México que se juntan para exigir justicia en una ola violeta que los medios de comunicación más adelante denominan la avalancha de las jacarandas. Se juntan todas las Marías, Juanas, Guadalupe, Patricias, Carlas, Carolinas, Carolas, Mónicas, Verónicas, Dianas, Natalias, Sofías, Giovannas, Lucías, Fernandas, Gabrielas, Pablinas, Pamelas, Paolas y una lista interminable de nombres para gritar: ¡ya basta! Basta de feminicidios, basta de violencia, basta de desapariciones. En un momento, la marcha se detiene justo antes de entrar al Zócalo para dar paso a la memoria. Esta tarde, mi bien, cuando te hablaba, como en tu rostro y tus acciones veía que con palabras no te persuadía, que el corazón me vieses desear. Ojalá hubieras desaparecido. Y amor, que mis intentos ayudaba, venció lo que imposible parecía, pues entre el llanto que el dolor vertía, el corazón deshecho destilaba. Como un naipe, un pájaro, un conejo. Así sabría que cuando el mago quisiera aparecerías de nuevo intacta. Basta ya de rigores, mi bien, baste. Pero las personas no desaparecen. No te atormenten más celos tiranos. A las personas nos las arrancan, las lastiman, las hieren, las matan. Ni el vil recelo tu quietud contraste. Y a mí me matan cada minuto, cada segundo que no sé de ti. Con sombras necias, con indicios vanos, pues ya en líquido humor viste y tocaste mi corazón deshecho entre tus manos. No hay para mi existencia hasta que te tenga otra vez entre mis brazos. Alzó la voz para que el cielo retiemble y nuestros ojos se incendien, para que mis palabras revienten como olas, para no caminar solas, porque de hoy en adelante si nos tocas a una, nos tocas a todas. Qué rabia esta que siento, me va a estallar el pecho. Granada expansiva para expiar tu apatía. Vamos a ser inteligentes, afilar los dientes, venga todas desde arriba, siempre juntas y en jauría, sí. Siempre juntas y en jauría. Hombres necios que acusáis a la mujer sin razón, sin ver que soy la ocasión de lo mismo que culpáis, si con ansia desigual solicitáis su desdén, ¿por qué
no es mía, la culpa la tiene tu patanería. No me falta ni mis ganas de controlar mi espalda, la culpa no la tiene la noche que me cobija para mi derroche. Qué rabia esta que siento, me va a estallar el pecho. Da vuestras amantes penas a sus libertades alas, y después de hacer las malas las queréis hallar muy buenas. ¿Cuál mayor culpa ha tenido en una pasión errada? ¿La que cae de rogada o el que pega de caído? ¿O cuál es más de culpar cuando una pasión paga? ¿El que peca por la paga o el que paga por pecar? Pero no os asustéis de la culpa que tenéis, queredlas cuando las hacéis o hacedlas cuando las buscáis. Dejad de solicitar y luego con más ficción acusaréis la visión de la que os pueda rogar. Pues cómo ha de estar templada la que vuestro amor pretende, si la que es ingrata ofende y la que es fácil enfada. Bien, con muchas almas junto, que lidia vuestra arrogancia, pues en promesa e instancia juntáis diablo, carne y mundo. Nos van a recordar a todas y cada una de nosotras. Ratquilia, la cueva. El hombre teme lo que no conoce y lo convierte en un monstruo. Así, los monstruos son un reflejo de los miedos de una sociedad en un momento determinado. Por ejemplo, los zombies surgen en un momento en el que las amenazas biológicas y nucleares colgaban como espada de Damocles sobre una sociedad que a la vez temía perder su individualidad y su humanidad ante el avance de la tecnología. Las brujas son una reacción del género dominante, el masculino, ante una contraparte femenina que no lograba entender. ¿Cómo es que sangran tantos días sin morir? ¿Cómo es que sus ciclos coinciden con las fases de la luna? ¿Cómo es que pueden gestar a otra persona dentro de sí? ¿Qué es esta conexión que parecen tener con la naturaleza? ¿Qué es eso de la intuición? ¿Y qué es ese poder que parecen tener sobre los hombres? Nada de eso tiene sentido para mí. Los hombres son racionales, las mujeres no. El hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios. Y las mujeres y todas las cosas de mujeres que no entiendo deben ser cosa del diablo. Las mujeres son inferiores y cualquiera que se atreva a contradecirlo va a ser considerado un hereje, una bruja. Juana Inés Ramírez de Asbaje de Santillana dejó de escribir en 1693 tras una prolífica carrera de poco más de 30 años, y todos sus bienes fueron vendidos con fines caritativos. Las razones de este abrupto cese y desposesión no están del todo claras. Algunos afirman que Juana experimentó una epifanía mística, tras la cual decidió, como debió haber hecho desde que tomó los hábitos, dedicarse en cuerpo y alma a su oficio religioso y deshacerse de todos los bienes materiales que pudieran interponerse en esta piadosa misión. Otros creemos que Juana fue acusada de herejía por la Inquisición, tras escribir la Carta Atenagórica y la respuesta a Sor Filotea de la Cruz, en las cuales se atrevió a formular aseveraciones tan impensables como que las mujeres eran seres racionales y tenían derecho a la educación, convirtiéndose así en la perfecta bruja para el Tribunal del Santo Oficio. Si bien no se ordenó su ejecución, sí se le condenó a dejar de escribir, y todos sus bienes, instrumentos, escritos y fuentes del conocimiento le fueron arrebatados. Una hoguera simbólica que acabó matándola 2 años después. Juana misma escribió su epitafio. Suplico, por amor de Dios y de su Santísima Madre, a mis hermanas religiosas que son y que en adelante fueren, me encomienden a Dios, pues he sido y soy la peor que ha habido. A todas pido perdón, en nombre de Dios y de su Madre. Yo, la peor de todas.